Comenzamos. Bueno, lo que decíamos, 2 derrotas consecutivas de los 49ers, la maldición del equipo que pierde la Super Bowl, gabinete de crisis de San Francisco, y para eso traemos probablemente a las 2 voces más reconocidas y más reconocibles, referentes de los 49ers en español. Empezando por Carlos Mauricio Ramírez. Toma, papá, bienvenido a Mundo Fútbol Show. Hola, Iker, ¿cómo te va? Saludos para ti, saludos para Luis, que se le apagó la cámara de tanto nervio que tiene Luis por hablar de los 49ers, hablar de lo que está pasando, las lesiones que se siguen montando, aunque hoy hemos tenido buenas noticias desde Santa Clara, aquí cerca del estadio. Hay que hablar del equipo y lo que está pasando, porque pasamos de un Monday Night Football muy auspicioso, muy prometedor, muy cargado de buenas energías, a 2 partidos consecutivos y un arranque de 1 y 2 que tiene mucha gente rascándose la cabeza y pidiendo explicaciones. Sí, desde luego que ese arranque contra los Jets fue de, bueno, todo está en orden, pero creo que las 2 últimas semanas nos han dejado alguna cosa que otra. En lo que recuperamos a Luis Jones, vamos a empezar contigo, ¿Sí? papá. Lo cierto es que en los últimos 5 años son 4 finales de conferencia, 2 Super Bowls y de momento 0 anillos. Yo te pregunto, tú que estás cerca del equipo, tú que conoces bien lo que está pasando por ahí, ¿nos creemos el discurso de Shanahan o se está empezando a pensar que se ha sobrevalorado el proyecto? Es una gran pregunta. Y no, aquí la confianza en Shanahan es total. Se entiende que para ganar un Super Bowl hay que llegar primero a él, ¿no? Y que sacando a los Chiefs de la ecuación, ningún equipo ha sido más exitoso, ni los Rams que ganaron uno, ni los Eagles que ganaron un Super Bowl hace un par de años. Pero el equipo que ha sido más exitoso, el molde por el cual todos en la NFC tratan de armar su producto, es el de San Francisco. Han llegado a 2 Super Bowls, han llegado, como tú decías, Viniker, a 4 juegos de la NFC de forma consecutiva. Cuando pierden contra Rams e Eagles, las lesiones explican buena parte de esas derrotas contra Filadelfia y contra Los Ángeles. Entonces, no, el último Super Bowl poco se le puede achacar a Shanahan. Poco. La defensa estuvo a la altura, el muff punt, equipos especiales tuvo mucho que desear otra vez, como el partido del fin de semana pasado contra los Rams. Y aquí se sabe, Iker, que el día de mañana los 49ers despiden a Shanahan y vamos a tener a otros, saquemos a los Chiefs, tal vez saquemos a los Ravens con Harbaugh, ahora con este comienzo de campaña saquemos a lo mejor a los Steelers y el otro Harbaugh que acaba de llegar, ¿no? A los Chargers. Pero sacando esos 4 o 5 equipos, no hay otro equipo en la NFL que no despediría a su entrenador para poner a Shanahan o que no se iría corriendo de bruces para traerlo. Entonces, más que un discurso, porque su accionar y sus resultados son consecuentes con el discurso, lo que falta es ganar un Super Bowl, que no es tan fácil, ¿no? Y si no, pregúntenle a Andy Reid, que antes de tener a Patrick Mahomes tampoco pudo, ¿no? No, es así. Y lo cierto es que creo que hay que medir un poco las expectativas. Es muy difícil ganar en la NFL, Carlos. Es muy complicado. El problema aquí es que te quedes, y luego hablaremos del futuro, pero que te quedes con la sensación de ser los Bills de los 90. Y eso es algo que imagino que en la Bahía no queréis que pase. No, y es un buen punto, ¿no? Aquel equipo que llegó a 4 Super Bowls consecutivos y los perdió todos, ¿no? Y sin embargo su entrenador está en el Hall de la Fama. Obviamente eso servirá de poco aliento, ¿no? Que Shanahan sea el Levy 2.0. Pero sí, es una pregunta válida, es un análisis válido. Lo que sí, Iker, es que la directiva, su dueño, Jet York, su gerente general, John Lynch, su entrenador, han hecho todo lo posible, con errores graves en el draft y todo, con aciertos enormes en el draft y todo, vía agencia libre, vía renovación de contratos de jugadores en su plantel, que hablaremos más adelante. No se le puede achacar absolutamente nada al dueño, al gerente y al coach de intentar hacerlo todo por ganar, cosa que no pueden decir, por ejemplo, en Dallas. No, evidentemente es un ejemplo completamente opuesto, pero citabas la gerencia. Vamos a hablar de la gerencia y de los movimientos clave de los últimos años. Sí que ha pasado, Carlos, que hay una tendencia que
se ha renovado a las estrellas muy tarde. Bosa renovó con la temporada casi empezada, Ayuk al borde de comenzar, y sí que ha pasado que Divo, que tiene un contrato por encima de los 20 millones, Ayuk por encima de los 30, Bosa en su momento marcando el récord de no quarterback, y quizá, no sé si tienes la sensación de que esas renovaciones no han terminado de funcionar del todo, ¿o sí? Sí, varias cosas. Una renovación requiere dos partes. O sea, requiere que el equipo haga la oferta y que el jugador la acepte. Ayuk admitió que le puso las cosas innecesariamente difíciles sobre el final a San Francisco. Lo admitió en su primera rueda de prensa postcontrato. Fíjate cómo el contrato, la extensión de McCaffrey se resolvió así, rapidísimo. Bosa igual, con Bosa tardaron. Con Divo no tanto. Y ahora esto de Trent apareció de la nada, ¿no? Porque no tenía presupuestado a San Francisco renegociar contrato con Trent y también se las puso complicadas, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que haber un entendimiento mutuo, Iker, de los equipos y de los jugadores y de los agentes. No beneficia a nadie, ni al equipo, ni al jugador, esta tardanza. El rendimiento de Brandon Ayuk en este comienzo de campaña no es el esperado. El rendimiento de Nick Bosa el año pasado, tras el delay en el contrato, no es el esperado. El rendimiento de Trent Williams este año, tras la demora, no es el esperado. El rendimiento de Divo post-contrato, con todo y que no fue tan tardío, tampoco fue ideal. Entonces, nadie gana. A ver, gana la gente porque se gana la comisión. Gana el jugador en el largo plazo porque tiene un contrato duradero. El equipo a largo plazo gana porque tiene la estrella. Pero en el corto o intermedio no gana nadie. Porque al final se sacrifica la salud del jugador, que no está a tiempo, que puede lesionarse, que no está en ritmo futbolístico, en forma de fútbol americano. Porque veíamos un video, Iker, de Brandon Ayuk recibiendo balones en medio de un árbol en su casa en el patio trasero. Y no es eso lo que te va a poner listo para la temporada. Tienes que llevar golpes, tiene que tu cuerpo aclimatarse, ponerse el casco, que tu visión se reacostumbre al salti arriba y abajo del casco y cómo afecta la línea visual. Y eso nada más lo puedes tener en training camp. Entonces, y en la pretemporada. Pero yo creo que es un esfuerzo. Decir únicamente que es falta de la gerencia creo que es injusto por lo que admitió Ayuk en esta temporada muerta, cuando él dice, le puse las cosas innecesariamente difíciles a San Francisco. Tienen que entender ambas partes, hey, resolvamos esto rápido porque esto no beneficia a nadie, ¿no? Sí, me gusta tu discurso en el sentido de, es cierto, no beneficia a nadie, hay dos partes que tienen que acordar esto, pero, y lo has dicho claramente, ni Bosa luego jugó al nivel esperado, ni Divo, ni Ayuk, y por este último te voy a preguntar, ¿estás preocupado o crees que esto es algo que es una cuestión de que se ponga en forma y empezar a rendir? Porque el año pasado lució como uno de los mejores receptores de la NFL y en estos 3 primeros partidos ha estado desaparecido. Sí, no está en forma. No está en forma de fútbol americano, no está en sincronía con Brock Purdy, eso va a tomar tiempo. Apenas tienen un año completo jugando juntos, que fue el año pasado, porque Brock jugó la mitad de temporada del 22. No está listo. Y tal vez lo estará en la semana 6 o 7, tal vez. Es lo que esperamos, porque de nuevo, son cosas como esa, que tu cuerpo se acostumbre a los golpes, que tu cuerpo se recupere. El playbook se lo sabe, pero igual es sincronizar con piezas nuevas. El playbook cambia de acuerdo, más que el playbook, la frecuencia de la llamada de la jugada cambia de acuerdo a qué personal tienes disponible. No es igual el playbook y las defensas que te van a defender si no está McCaffrey o no está Divo o no está Kittle, como fue la semana pasada. Pero vimos la diferencia, Iker, cuando estaba Brandon Ayuk en cancha fuera de ritmo a cuando estaba Jawan Jennings, que está totalmente en sincronía con Ayuk y puso el partido que puso, ¿no? De 3 touchdowns y 175 yardas. Entonces, lució como una estrella, lució como una auténtica estrella en Los Ángeles. Él lució como el jugador de $30 millones y no Ayuk. Entonces, no me preocupa. Lo que me preocupa es cuándo. O sea, va a llegar. Ayuk va a volver a ser Ayuk. El tema es cuándo, porque San Francisco lo necesita ya. Pero es que te pongo una más. San Francisco no perdió contra los Rams el domingo pasado y contra los Vikings el domingo pasado porque Ayuk no jugó bien. No. Pierden por otras cosas. Pierden porque la defensa no está bien. Pierden porque equipos especiales no está bien. Entonces, a lo mejor Ayuk hubiese ayudado a poner más puntos y ganar en el partido. Válido. Pero yo creo que si la defensa y equipos especiales hacen su trabajo, no pierde ninguno de los dos partidos San Francisco. Vamos a hablar de la defensa más adelante, vamos a entrar en ese tema, pero veíamos ahora esa carta de rutas de Jawan Jennings. Sí. Antes de pasar, que yo quiero que hablemos de Purdy, ¿te parece que lo de Jennings es que
me da la sensación que cada vez que lo involucran de verdad, es un jugador que siempre demuestra. Él ha tenido un papel, digamos, secundario, sobre todo es un arma en tercer down para mantener la posición, pero cada vez que ha tenido que dar un paso adelante, a mí me ha dado la sensación que es un jugador que puede asumir el reto. Absolutamente, absolutamente. Jauan Jennings tiene un apodo acá en San Francisco que es Third and Jauan, ¿no? Tercera y Jauan. El equipo aquí se sabe cuando hay un tercer down, tercera oportunidad, algo va a hacer este espigado ala abierta de 6 pies 3 pulgadas de la Universidad de Tennessee. Algo va a hacer que con su estatura, con su historial, con su físico, va a ganar por arriba, va a ganar en velocidad, algo va a hacer. Tiene un biotipo, Iker, que no tiene ningún otro receptor en San Francisco, porque Divo, Ayuk, Ronnie Bell, Chris Conley, Jacob Cowan, todos están por debajo de los 6'3", 6'2", 6'1". Muy por debajo. Él es el más alto del equipo con diferencia. Entonces, te pones a ver, yo creo que una de las grandes ofertas o gangas que ha logrado hacer el equipo de San Francisco ha sido la extensión de Jennings, que fíjate que tardó muy poco, ¿no? Creo que Jennings en otro equipo necesitado de receptores, por ejemplo, como estarán los Pats este fin de semana, o como vimos, pasa que estaban lesionados, pero un equipo que requiera receptores, Jennings sería un 2 o un 3 perfectamente ideal. Perfectamente ideal. Muchísimos equipos. Sí. Es que además tiene ese factor de capacidad de ganador de balones cuando quizá el resto de receptores son más ganadores en el espacio. Y es un jugador que necesitas. Pero te quiero ahora preguntar por Brock Purdy, porque en la actualidad y pensando en el futuro, es una de las preguntas que está sobrevolando a los San Francisco 49ers. Yo creo que le ha demostrado que es un quarterback élite, pero lo que yo te pregunto, ¿merece los 50 millones o más de 50 millones que se habla que se le podrían pagar? ¿O puede pasar un poco como con los contratos de Divo, Bosa, Ayuk? ¿Tú qué harías con Brock Purdy? Ya, yo no tengo ningún tipo de duda. Ningún tipo de duda. Que el off-season que viene, es decir, cuando empiece en febrero, Purdy va a firmar el contrato más grande para un mariscal de campo en la NFL. Por el Annual Average Value, el AAV, ¿no? ¿Por qué lo digo con tanta certeza? Bueno, primero que estos contratos tienen mucho que ver con el timing. ¿Cuándo? ¿Cuándo llega el momento? Indistintamente de que la temporada de San Francisco termine yéndose por un barranco, que se termine siendo flushed por el inodoro, que lo baje, indistintamente, por lesiones, por lo que sea, ¿no? El partido pasado, estamos viendo el chart, estamos viendo los números. Si alguien hizo algo para ganar el partido fue Brock Purdy. Su partido fue increíble. Se acabaron las excusas. No, que gana porque está McCaffrey, no, que gana. A ver, si vieron el partido, vieron que no ganaron, no por él, sino porque la defensa fue un desastre, porque el equipo especial fue un desastre, ¿sí? Y te doy más números, y queridos amigos del programa. Te voy a dar el top 6. El top 6, para irnos muy grandes. El top 6 actualmente de contratos de NFL para mariscales de campo basados en Annual Average Value, es decir, en cuánto salario anual ganan. El número 1 es Dak Prescott, que acaba de firmar por $60 millones. Brock es más joven que Dak Prescott, ha jugado mejor que Dak Prescott, tiene más victorias en playoffs que Dak Prescott y le ha ganado 2 veces a Dak Prescott en playoffs, ¿no? Es el número 1. Luego, número 2, Joe Burrow. Ha llegado a igual cantidad de Super Bowls que Burrow, mejores estadísticas que Burrow, más sano que Burrow, más joven, igual de edad que Burrow, líder de equipo. 55 millones por año. Siguiente, Trevor Lawrence, 55 millones por año. Trevor Lawrence hoy se debate si es un bust o no. Está jugando como Daniel Jones en cuanto a números. Bueno, Jordan Love acaba de firmar por 55 millones. Lo vimos a Purdy contra Love, ganó en el partido, misma edad, rendimiento similar y ha ganado más partidos de playoff. Detrás, 5 y 6 están con 53.1 y 53 Tua y Jared Goff. Más sano que Tua, ha jugado mejor que Tua, más móvil que Goff, le ganó a Goff en playoff. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es el año en el que Brock Purdy, por solamente el momento en su carrera en el que está y lo que ha significado para este equipo, va a firmar un contrato por lo menos de 61 millones anuales. 1 millón más que Dak Prescott. Si yo soy de la gente de Purdy, es con lo que llegó a la mesa. O sea, el tipo de la estrella en la cabeza, que es un equipo que le pide que haga todo y no puede, porque lo hemos visto, el tipo gana 60 y el mío le ha ganado 2 veces en playoff y le ha ganado en temporada regular.
Fíjate, ahí está el gráfico. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Los vale. Porque el mercado, no porque lo digo yo, Iker, pues el mercado lo dice. El mercado determina tu valor. Y Purdy vale más que todos estos por lo que ha hecho con San Francisco. Los vale. Yo te cambio la pregunta. ¿Con qué quarterbacks te quedarías antes que con Purdy en la NFL? Mahomes, Allen y Stroud. Ya. Vale. Ya. ¿Lamar Jackson no? No. Vale. No. No. Ahora te cuento mi inquietud. Estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, yo pienso que Purdy ha demostrado todo lo que hay que demostrar para conseguir el contrato y si a otros se los dan, a él hay que dárselo. Te cuento mi inquietud. El otro día en Los Ángeles, Purdy juega un partido imponente. No le puedes poner una pega. Pero sin Deebo Samuel, las yardas después de catch caen de manera radical. Sin McCaffrey, el juego de carrera, digamos, ortodoxo funciona. Pero las yardas antes del primer contacto se reduce mucho. Esto es quizá porque la línea no está todo lo bien que debería. A lo que voy es, Purdy es un buen jugador, pero si eso te hace tener que renunciar a alguna de esas piezas que te hacen especial, tengo miedo o tengo dudas de que este ataque consiga seguir siendo tan especial como lo ha sido en los últimos años. Sí, pero es que algo tiene que darse. Algo tienes que perder. Y no sabemos de qué va a hacer Ricky Pearsall, ¿no? Que es la gran expectativa, ¿no? Claro. Y obviamente la tragedia que pasó, que afortunadamente quedó en eso, en un susto. Por suerte quedó en susto. Pero fíjate, si Ricky Pearsall es lo que aspira la gerencia, o Ayuk lo pueden cambiar porque no tiene un no trade clause en su contrato, o Deebo, que puede ser cortado después de este año, lo pueden cortar. O sea, a ver, hay un trauma en esta directiva. Esta gerencia tiene un trauma, ¿sí? Uno, dejaron pasar a Mahomes en el draft, que nadie sabía que Mahomes iba a hacer lo que era, tomaron a Solomon Thomas, eso es un trauma para esta gerencia. En el número 2. Big 2. Entonces, dejaste pasar a... Ese año fue el pick 3. Dejaron pasar a Mahomes. Después se equivocan con Trey Lance. Sí. Toman a Jimmy Garoppolo, que yo creo, a mí nadie me quita de la cabeza. Nadie, Iker. Que Jimmy G fue antes de la lesión en la semana 3 contra Kansas City, donde se rompe el cruzado y hay un post Jimmy Garoppolo de esa lesión. Nunca volvió a ser Nunca fue el mismo. Jamás. El tipo que era atrevido, que corría, que movía, ese tipo imponente, más nunca lo vimos. Entonces, tiene un trauma tan grande esta gerencia, Iker, y es la posición más importante de cualquier equipo de fútbol americano, que si tener a Purdy implica perder a Deebo, lo pierdes. Porque y sobre todo receptores, que hoy en el draft salen 20 por año. Sí. Lo pierdes. Mariscales de campo no salen 20 por año. Pregunten en Cleveland, pregunten en New England, pregunten en Jacksonville, que tienen a Lawrence y a Mac Jones del mismo año en el draft. Pregunten en Carolina, que están haciendo un desastre con Bryce Young. No es sencillo. Entonces, para mí la respuesta es muy simple. Si Purdy es el tipo, después resuelves. A mí, Carlos, lo de Trey Lance me trae una cosa a la cabeza. Es cierto que es un error grave, costoso, Sí. pero a cualquier otra franquicia le habría hecho naufragar y San Francisco tuvo lo suficiente. Es cierto que tienes la suerte de encontrar en séptima ronda, a lo más profundo, Claro. un jugador válido, pero tienes la cintura de saber salir de ese error. Sí, es una mezcla de fortuna, porque, a ver, a San Francisco le cae Brock Purdy. O sea, hubo 261 picks antes de ese en el que cualquier equipo pudo haber tomado a Brock, ¿no? O sea, no fue que tuvo la sapiencia de Lynch de decir, voy a subir en la quinta ronda y voy a tomarlo para... No, le cayó de último. La sapiencia estuvo en tomarlo y no dejarlo como un undrafted free agent porque tenía Lynch el conocimiento de que no le iba a llegar. O sea, que si lo dejaba en ese mercado abierto no lo iba a poder firmar. Ese es el mérito, ¿no? Y luego es una serie de eventos desafortunados, Iker, que terminan siendo afortunados. Porque ¿qué tiene que pasar para que Brock sea Brock? Uno, que Lance se lesione. Lo primero. Si Trey no se lesiona, luego que Jimmy Garoppolo se lesione. O sea, se lesiona Trey, se lesiona Garoppolo y aparece Brock en escena y te salva la vida, ¿no? Entonces, fíjate, a lo mejor si Trey no se lesiona, Iker, esta ofensiva no es lo que es y corren a Shanahan y corren a Lynch.
Pues, O sea, perfectamente podría haber pasado. No lo sabes, no sabes ¿no? lo que puede pasar. ¿No? Pero en cualquier caso, y aquí estamos viendo la comparativa con un Patrick Mahomes que en los últimos 8 partidos lleva 11 touchdowns y 9 intercepciones. Purdy está demostrando ser un jugador muy seguro. Pero te voy a preguntar, y esto supongo que pasa por la cabeza de todos los aficionados de los 49ers, la llamada maldición del perdedor de la Super Bowl, un mal comienzo de temporada con 2 derrotas inesperadas. Sí. ¿Crees que todavía hay oportunidad este año de enderezar la nave y ganar el Super Bowl? Sí, bueno, mientras matemáticamente haya oportunidades, sí hay. La preocupación a mí me preocupa son las lesiones, Iker, porque las lesiones se siguen montando. Ya el equipo perdió a Javon Hargrave por toda la temporada, que era uno de tus 2 tackles defensivos, en una línea defensiva nueva. O sea, tenías la línea de Bosa, Hargrave, Malik Collins y Leonard Floyd. Ya no tienes a Hargrave, tienes que suplantarlo. Internamente alguien va a aparecer, Robert Beal, Givens, alguien va a aparecer para tapar ese espacio, pero no es Javon Hargrave. Entonces ya tienes que ir a la agencia libre a buscar un sustituto del sustituto. Entonces, claro, eso me preocupa. La lesión de Divo no me preocupa, la de McCaffrey sí. Ya porque está viendo un especialista de tendinitis del Aquiles en Alemania. Entonces ya eso me genera más presión. Ayuk no, Trent no, Kittle su lesión es de corta duración. Te decía de Brock Purdy, se anunció que estaba day to day con un problema en la espalda. Ya hoy entrenó ilimitadamente en Santa Cruz, o sea que ya ese problema no está en la mesa. Entonces, creo que se está sobredimensionando un poco lo que está pasando porque fueron muchas cosas malas en muy poco tiempo, ¿no? Fíjate todo lo que te digo, la lesión de McCaffrey, la de Divo, la del otro, y perder es como que una catombe. Pero si las cosas se nivelan este fin de semana contra los Pats en casa, ¿no? Si Nick Sorensen levanta su nivel de play calling, si el equipo si equipos especiales, por el amor de Dios, deja de ser un desastre, porque fue un desastre el fin de semana pasado, con el fake punt que no ven, con el missed field goal, con muchas... Sí, de esto nada, fue al revés, fue así. Fue así. Con el fake punt, con el field goal fallado, con la devolución de la patada de despeje que permiten para ganar el partido en el gol. O sea, todo mal. Todo mal. Entonces, si esas cosas se aglomeran, ¿no? Y la vimos en la semana 1, no es que no la vimos hace años, en la semana 1 lo vimos contra los Jets. Si eso vuelve a pasar, el agua va a retomar su nivel, Kittle va a regresar, Divo debe regresar en un par de semanas, vamos a ver qué pasa con McCaffrey, pero yo la verdad preocupado no estoy, me preocuparé, Iker, cuando los vea sanos, en la medida de lo posible, y si siguen jugando así. Ahí sí te digo, mira, pensemos en el 2025, pero sí, todavía no. Sobre McCaffrey, más que la tendinitis, lo que me preocupa es que haya tenido que coger el pasaporte, volar a otro país para que le miren. Eso sí que quizá sea algo más de lo que pensamos. Y la defensa, y con esto sobre esas posibilidades de Super Bowl, hay que hablar de la defensa. Sí. Me preocupa mucho. Decías lo de Hargrave. Hargrave es un jugador especial por su capacidad de ser agresivo por dentro y eso no es sustituible. Seguro que encuentran a alguien que sea capaz de cumplir por dentro. No estoy viendo a Bosa con todo el hambre que me gustaría en estos partidos, o al menos esta última semana, pero me preocupa mucho lo solo que veo a Fred Warner. Fred Warner es un jugador... Sí, es un buen punto. Muy especial. Pero la ausencia de Dre Greenlaw ha sido más grande de lo que se esperaba. Devondre Campbell no ha podido llenar los zapatos todavía de él. McVay estaba atacando al lado contrario de Warner todo el rato. Sí, Curtis Robinson no está bien. O sea, la ausencia de Greenlaw, que en algún momento del año va a volver, es una ausencia muy pesada, muy, muy pesada, porque él trae un aspecto de fisicalidad que no trae nadie más. O sea, Fred, y no estoy diciendo que Greenlaw no es un jugador inteligente o que Fred no sea físico, pero si simplificamos sus roles dentro de la defensa, Fred es el cerebro y Greenlaw es el músculo. De nuevo, ambos tienen cerebro y músculo, ¿sí? Pero si buscamos la minimalista expresión de su aporte a la defensa y lo que significan, por eso se complementan también. A veces fíjate que a Drake hay que calmarlo porque tiene golpes después de la jugada, porque tiene, ¿sabes? Penalidades que son innecesarias. A Fred se le cuestiona cero, nada. Fred Warner es un jugador de teflón. Es el mejor linebacker de la NFL. Impermeable, pero todavía le falta el tango de su cash. Me voy para los 80, ¿no? Le falta el yin de su yang, que es Dre Greenlaw. Campbell tiene otras virtudes que no tiene Greenlaw. No, y le están echando de menos. Y ojo, para que quede claro, yo no critico a Fred Warner. Lo que critico es que tengo la sensación de que en vez de aprovecharlo,
lo tienes achicando agua en un lado, tapando una grieta en otro, o sea, y no le puedes aprovechar porque tiene que estar donde están los fallos, él conseguir corregirlos. Y McVay lo vio muy claro y atacaba siempre huyendo de Warner, y eso no puede ser. Lo que haga esta defensa creo que va a definir mucho cuál es el techo. Y sobre todo la secundaria. O sea, no puedes tener al segundo linebacker, el Willie Fred, o al Mike o el Sam linebacker, sea cual sea, Flanagan Fowles, o Dee Winters, o el que juegue, o DeAndre Campbell, o Curtis Rock, el que sea. No puedes tener dos huecos al lado de Fred cuando estás en paquete base 4-3, y si estás en níquel, lo que no puedes tener es que tu secundaria juegue como jugó el domingo pasado, Iker. Claro. Que Charvarius Ward da pases a diestra y siniestra, que los safeties, como pasó contra Minnesota, permiten una ruta de 97 yardas. No me importa que se llame Justin Jefferson, no puedes permitirla. Entonces, ya volvió Hufanga, que es una buena noticia. Creo que este equipo está echando de menos la veteranía de Tashaun Gibson, que era su compañero de safeties el año pasado. Es un equipo más joven, pero es el tipo de decisiones que tienes que tomar cuando vas a invertir en otros puestos de la defensa. Y tienen que rendir ya, empezando este domingo. Cuando el otro día se metían en base, era un desastre. Sí, y tuvo que volver Lenore al slot para tratar de equilibrar las cosas. Sí. Vale, vámonos a poner en el caso, y yo sé que tú confías en que pase lo contrario, pero vamos a poner el caso de que no ganan Super Bowl este año. ¿Correrías a Shanahan? No. Yo creo que él está completamente a salvo, ¿eh? No, mira, hoy yo te digo, los entrenadores con más seguridad de trabajo, job security en la NFL, Andy Reid, número 1. Kyle Shanahan, número 2. Y después la lista que tú quieras, Harbaugh, los dos, Harbaugh, sí. McVay, Tomlin con este resurgir ahora, bien sea de lo que haga. Por ahí a lo mejor se me escapa alguno. Sí, no, pero estos son los más claros. Pero, o sea, fíjate, tiene más problemas. La Fleur en Green Bay yo creo que no tiene tampoco. La Fleur en Green Bay, el comienzo apenas, fíjate, tiene poco tiempo. DeMeco Ryans en Houston está súper a salvo. Pero los que tienen un poco más de tiempo, está más presionado, fíjate, en ganar el Super Bowl este año Nick Sirianni que Kyle Shanahan. Sí, Sirianni se está jugando el puesto. Sí. Por eso te digo. Entonces, no. La seguridad de trabajo de Kyle Shanahan está bajo candado. Yo la sensación que tengo es que quizá la pasada temporada sí que podía haber algo de presión, pero ya no solo llegar al Super Bowl, sino la manera en la que se quedaron a detalles de ganarlo. No puedes decirle nada. Yo creo que ahí fue como, no, esto funciona y vamos a confiar hasta el final. Claro. Pero a mí el miedo que me da es que es una generación, es un ataque que va a pasar a la historia, y que desaproveches esa generación sin anillos. Yo tengo la sensación de que los que sois aficionados de los 49ers tendríais una sensación de decepción. No, muy amargo, obviamente, porque estuviste muy cerca 2 veces. O sea, y contra el mismo equipo. Me acuerdo aquella jugada del Jet Wasp en 3ª y 15 contra los Chiefs en Miami. La pelota que le pega en el pecho del esquinero. Después el muff punt de Ray McCloud. O sea, tú puedes ver momentos muy puntuales. No es que los Chiefs le pasaron por encima a los Niners en los 2 partidos. San Francisco tuvo ventaja en los 2 cuartos de esos partidos. Entonces, son detalles, Iker. Son detalles, la grandeza de un gran entrenador como Reid, de un gran mariscal de campo como Mahomes, pero fueron detalles muy cortos de un conjunto que, o sea, creo que es una salida simplista, decir, no, Shanahan no puede, no ha podido ganar. Estoy de acuerdo en eso, ¿eh? No, vamos, es que es un entrenador que ha marcado la liga. Pero precisamente por eso, ¿cómo puede tener un futuro brillante el equipo de San Francisco después de esta temporada si no ganan y no quedar marcados como los Bills de los 90 que hablábamos? No. ¿Tú qué piensas que tiene que hacer para que este proyecto, para que la ventana de oportunidad siga abierta? Bueno, pero es que fíjate, mientras Shanahan tenga a Purdy y Purdy tenga a Shanahan, la ventana va a estar abierta. Así lo ven ellos aquí. O sea, tienen la combinación de mariscal de campo y entrenador para que uno cristalice el potencial del otro y viceversa, ¿no? Están atados por la cintura. Shanahan, Lynch y Brock Purdy. Lo van a extender, va a ser un contrato multianual y eso va a permitir que Shanahan esté aquí, al igual que Purdy. Mientras esté Purdy, va a estar Shanahan y viceversa. Entonces, esa ventana, eso mantiene la ventana abierta. McCaffrey está extendido por multianual, Trent está extendido por multianual, Ayuk está extendido por multianual. Hay que ver qué pasa con Kittle, hay que ver qué pasa con Kyle Juszczyk, que ya manifestó públicamente que le cayó un poquito mal el corte salarial. ¿Quién reemplaza a la navaja suiza más subestimada en la liga, que es el fullback, el mejor fullback de la liga? ¿Qué pasa con la línea? O sea, hay otras cosas que resolver que para mí son más preocupantes que la línea ofensiva,
El lado derecho es un desastre, salvo Dominic Puni, que es un novato, lo cual es bueno. Makiewicz es un desastre. Es un desastre. Y Jake Brendel, el centro, tampoco ha estado nada bien. Entonces, esas son las cosas. Pero, insisto, creo que mientras ese núcleo joven, ver qué pasa con Ricky Pearsall, pero mientras esté Shanahan, Brock, Ayuk, Divo, McCaffrey, todos bajo contrato, ver qué pasa con Pearsall, Jawan Jennings está bajo... O sea, hay demasiadas piezas bajo contrato que saben el sistema y que han sido exitosos para decir, nah, si no ganan este año, no van a ganar. Se asume porque el contrato de Purdy va a ser masivo, pero tienen formas de maniobrar con ese contrato y ser exitoso con otras piezas, ¿no? Con esta pregunta acabo el tema de San Francisco y no te estoy hablando de tu deseo, sino de lo que piensas de verdad. ¿Crees que esta generación de 49ers, entrenados por Shanahan, con ese ataque con los Monsters, ¿no? con todas esas estrellas, Los Avengers, los Avengers, ¿crees que acabarán ganando el anillo? ¿Crees? Ya sé que desearlo lo no, deseas. yo creo que sí. O sea, fíjate, voy a sacar un intangible que puede afectar a cualquier equipo, que es la salud. O sea, la salud es un intangible, ¿no? Yo creo que sí, porque este equipo ha encontrado la forma, esta gerencia ha encontrado la forma de reestructurar y reencontrar piezas para reemplazar, ¿no? Es muy fácil criticar. Fallaron en el draft con Solomon Thomas. Fallaron en el draft con Trey Lance. Mike McGlinchey no fue el tackle que se esperaba de primera ronda. Pero cuando al final de cuentas ves los otros aciertos en el draft, Brock, draft. Divo, draft. Ayuk, draft. Kittle, draft. Puni, draft. Warner, draft. Greenlaw, draft. Hufanga, draft. Bosa, draft. Es un equipo hecho en el draft. Salvo McCaffrey, está construido en el draft. Sí, y Trent. Pero entonces, las piezas nucleares de esta franquicia fueron traídas vía draft. Entonces, es muy fácil apuntarle a los fallos, pero veamos los aciertos, que han sido muchos más, ¿no? Entonces, mientras ese ojo clínico del Lynch permanezca y de los scouts permanezcan, ¿por qué no? O sea, que sabemos que es muy difícil y que la NFC se está poniendo más complicada con Detroit, con los Packers, con los Vikings, ¿no? Con los Saints este año, ver qué pasa con los Falcons cuando Cousins entra en el ritmo, los Eagles ahora. Con Seattle en la división. Sí, que yo quiero verlo con un equipo de verdad. Seattle le ha ganado a Denver, New England y a los Dolphins con Skyler Thompson. Entonces, pero no lo descarto. Yo creo que Arizona está construyendo cosas interesantes para el futuro, pero de nuevo, mientras la Junta, Shanahan, Lynch esté y York les concede el dinero para invertir, no tengo preocupación, porque hemos visto lo que pasaba antes, los años de Chip Kelly, los años anteriores de trauma. O sea, este equipo fue de Harbaugh a Lynch, pasó una década casi de un poquito menos, casi una década de trauma tras trauma tras trauma. Y que entonces, mientras esos dos estén, Silicon Valley se conoce por ser la zona de capital intelectual más importante en el planeta, ¿no? En materia de tech. Mientras el capital intelectual del Silicon Valley sigan siendo Lynch y Shanahan, no estoy preocupado. Bueno, pues espero que la conclusión que saquen todos los aficionados de los Niners que estén viendo esta sea la tranquilidad. Eso. Y aquí cerramos el gabinete de crisis de los 49ers. Me preocupa más la conexión de Luis Jones. Me preocupa más el internet de Luis Jones que los 49ers. Para que vean. Bastante más. Carlos, te voy a robar 10 minutos más de tu tiempo, solo 10, porque en este programa tenemos siempre, al acabar el tema principal, que era un monográfico de los 49ers, 10 minutos de mailbag. 3-4 preguntas y te dejo marchar, que SG Ciberseguridad nos patrocina, bueno, te protege el móvil, te protege el ordenador, te da asistencia y nos trae las preguntas de los aficionados. Algunas muy interesantes. A ver. Atlético de Madrid Hooligan, este es su nickname, nos pregunta: ¿top 3 o top 5 de las defensas de estas 3 primeras jornadas en la NFL? ¿Quiénes serían para ti? Yo te digo, yo tengo muy claras 2. ¿Top 3? Sí. Todo mi top 3. Sí. Steelers y Vikings las tengo clarísimas. Por eso, Minnesota, Pittsburgh y Minnesota, Pittsburgh. Yo tengo el tercero, La tercera puede haber empates, te digo. Hay quien puede dar al equipo de los Saints lo que hizo la primera, pero el rival fue pequeño. Lo que le hizo a Dallas en Dallas fue interesante. Esa defensa es complicada. Los Browns, los Jets. Los Jets de la compra. Yo pongo Houston. Fíjate que es una defensa que me está gustando mucho la propuesta. Voy con los Jets, porque también Houston se comió 34 puntos de los Vikings, pero voy con los Jets. Vale, yo me quedo con Demeco y me quedo con Houston. Creo que cuando pasen las jornadas vamos a ver ahí una grandísima defensa. Válido. Vamos con más. A ver.
Siendo el quarterback la pieza más importante de un equipo, nos pregunta Mario, ¿cuál dirías, Carlos, que es la posición de entre todas, la siguiente más importante en el eslabón para construir un equipo campeón? Es interesante esta pregunta. Edge rusher. ¿Antes que receptor? Sí, edge rusher. Hoy en día Edge quizás rusher. sí. Yo creo que lo más importante, las dos cosas más importantes para un equipo es, en ataque, ¿quién es el mariscal de campo? En defensa, ¿quién derriba ese mariscal de campo? ¿Quién captura ese mariscal de campo? ¿Quién es mi Aaron Donald? ¿Quién es mi TJ Watt? ¿Quién es mi JJ Watt? ¿Quién es ese tipo que infunde pánico? Las defensas planifican su game plan defensivo en base al mariscal de campo, las fortalezas y habilidades del mariscal de campo. Al revés es igual. O sea, los Niners planificaban dónde está el 99 cuando jugaban con los Rams, dónde está Aaron Donald, ¿no? ¿Dónde está el 90 cuando juegas con Seattle? ¿Dónde está TJ Watt? ¿No? Sí, ¿dónde está el 11 cuando juegas contra Dallas? Entonces, exacto, ¿dónde está Micah Parsons? Entonces, yo la tengo clarísima. 1, mi mariscal de campo. 2, mi edge rusher. ¿Quién es? O sea, si lo consigo, la línea, o sea, puedes deslizar la línea. Fíjate, Nick Bosa, todas las líneas, o TJ Watt, o Myles Garrett, todas las líneas ofensivas de la liga tienen que deslizar protección a ese lado, lo cual deja el resto de tu línea 1 contra 1, en teoría. O sea, genera más mismatches, pero para mí es 1 mariscal de campo, 2 edge rusher. Sí, solo Brian Flores está consiguiendo hacer eso sin una superestrella, pero es mejor siempre tenerlo, que se lo digan a Detroit, que Hutchinson también está empezando a tocar la puerta del nivel de esos que has citado. Bueno, mire lo que hizo Houston. CJ Stroud y Will Anderson en un mismo draft. Y ha cambiado el camino y el destino de ese equipo. ¿Y para ti? ¿Y para ti? No, yo estaba entre receptor y edge rusher. A mí me parece que receptor, si echamos 2 o 3 años atrás, en el contexto que teníamos de ataques explosivos, tú tenías que tener un receptor 1 que te marcara las diferencias. Lo que hizo Stephon Diggs para los Bills, la llegada de Chase para Barrow en los Bengals. Creo que esa tendencia se ha acabado. Porque ahora mismo la carrera está casi siendo tan efectiva. Sí, dime. Y te voy a decir mi tercer puesto. O sea, mi top. Si yo fuera gerente de un equipo, las primeras 3 cosas que necesito en este orden para mí. Quarterback, edge rusher y... Quarterback, edge rusher, tackle izquierdo. Ojo. Si no tengo un tipo que... O sea, necesito un tackle izquierdo que me proteja de ese edge rusher y que proteja mi inversión que la tengo atrás, ¿no? Y aparte tú ves los drafts, Iker. Jim Harbaugh lo ha tenido muy claro, ¿eh? Jim Harbaugh lo ha tenido clarísimo. Por eso, qué difícil es conseguir a un Penei Sewell, qué difícil es conseguir a un Trent Williams, qué difícil es conseguir ese tackle, ¿no? Fíjate, a un... o sea, el que quieras. Tackle derecho, tackle izquierdo. Entonces... No, Wirfs es otro que marca las diferencias, pero no, lo que ha hecho es que el cambio de los Chargers es porque de repente tienen una pareja de tackles que puede ser la mejor de la liga. Tackle izquierdo. Sin duda, pero sin duda. Te lo compro. Lo que sí te compro seguro es que el segundo puesto es, hoy en día, es edge rusher. Vale. Igor Fernández nos pregunta, y antes tú citabas a TJ Watt, viendo la FC Norte, Ravens con la línea ofensiva, bueno, así, los Browns son un desastre, los Bengals, que ahora mismo incluso podrían no entrar en playoff, su pregunta es, ¿cuántas opciones das a Pittsburgh de ganar la división? Muchas. El tema está en que no lo hemos visto aún contra un equipo de la división. Entonces eso abre una compuerta. Están 3-0, bien ganados los 3 partidos, pero hay que verlos contra un equipo de la división, porque es una división, es la división más difícil de la liga, con todo el mal comienzo de Cleveland, pero opciones muchas, pero tienen que empezar a ganar los partidos de la división. O sea, nadie gana la división si se va 3-3 o 2-4 y gana el resto de los partidos. Es muy difícil. Es muy difícil. A mí me pasa una cosa. Yo creo que los favoritos ahora son los Ravens, creo que son los favoritos a ganarla. Y con los Steelers me pasa una cosa. Ellos conocen su estilo, saben a lo que juegan, tienen un quarterback que ahora, habiendo dejado de cometer errores, Justin Fields, es completamente válido para ellos. Porque si tú tienes esa defensa, que de momento ha encajado un touchdown en 3 jornadas, y tienes un ataque que no necesita ser el más eficiente del mundo, con que sea seguro, yo creo que es un equipo de playoff tranquilamente, y creo que van a dar guerra hasta el final con la división. 2 últimas preguntas y acabamos con esto. Ojo, porque antes criticabas la gerencia de los Cowboys, aquí te voy a poner a ser gerente. Pregunta Dave, ¿cómo empezamos a arreglar estos Cowboys? Ojo, si fueras el head coach, ¿le dabas una oportunidad a Trey Lance? No. Yo tampoco. Entonces, yo aquí tengo claro, no te queda más remedio que Dak Prescott, CeeDee Lamb y Micah Parsons construir a través de ellos. Tienes que acertar en el draft, tienes que desarrollar talento joven,
pero sobre Y todo... tienes que ir a la agencia libre, Iker. Es el equipo que menos gasta en la agencia libre. O sea, años siéndolo. mira, el problema de los Cowboys no está en el terreno. Está en las personas que pone la gente en el terreno. Totalmente. Y se llama Jerry Jones. Lo dije el otro día en Trend Zone. O sea, Jerry Jones fue quien sacó a Tom Landry, tuvo el acierto de poner en su momento a Jimmy Johnson, y él pensó, esto es muy fácil. Yo puedo hacer y deshacer, pongo a quien me dé la gana, y el equipo va a ganar, no uno, 2 Super Bowls, y tengo la dinastía. ¿Y cómo le ha ido a los Cowboys después de que Jerry se peleó con Jimmy Johnson y lo que ha pasado? No han vuelto, ganaron con Switzer una y no han vuelto a una final de conferencia. Entonces, es lo que te digo. Entonces, ¿qué estamos hablando? El problema está en la oficina, está arriba, en un hombre que ahora en sus últimos años de vida que le quedan, que ojalá sean muchos para Jerry, pero lo que le queda está en modo desesperación. Y sus hijos tratan de enderezar el barco para que no se vaya de lado, ¿no? Para que no se hunda, pero para mí está muy claro. ¿Cómo arreglar a los Cowboys? O tiene que Jerry soltar el control, para mí la respuesta es muy clara. Deben fichar un general manager y dejar de jugar ellos. No lo van a hacer, y no lo van a hacer. No lo van a hacer. Y no lo van a hacer. ¿No? Entonces es muy difícil porque la raíz del problema efectivamente está en el propietario. Última pregunta del mailbag y acabamos aquí el programa. Nos pregunta Jesús. Nos dice, buenos días, me gustaría preguntar sobre los Bills y más concretamente sobre Josh Allen. Viendo su comienzo de temporada, se ve que, a ver que vemos qué rendimiento va a dar Josh Allen o si pensamos que, bueno, que visto lo visto, no va a ser capaz de competir. Yo te digo una cosa, Carlos, los Bills que he visto, especialmente en ataque en estas 3 primeras jornadas, me parecen el mejor ataque de los Bills de los últimos 5 años tranquilamente. Porque creo que Josh Allen siente que ya no necesita ser el superhéroe que se eche el equipo a la espalda y que puede confiar. El juego de carrera es bueno. Joe Brady ha conseguido que eso esté equilibrado. Y en ese contexto, Josh Allen es una auténtica maravilla. Si acabara hoy la liga, yo le daba el MVP. Te voy a dar el número más importante para despedirnos. El número más importante para mí a esta hora de Josh Allen en la temporada. 0. Ni una. 0. 0 intercepciones. 0 intercepciones. Si Josh Allen por fin encuentra la forma de cuidar el ovoide, de cuidar el balón, de no entregar la pelota, estoy contigo, gana el MVP, gana todo, ganan el Super Bowl. Pueden, ¿no? Con un equipo más joven, con un ataque terrestre concreto con Cook, con lo que están haciendo con el juego aéreo, con Shakir, que apareció de la nada, con Dalton Kincaid, con Keon Coleman. Coleman se va a desarrollar, sí. Por eso. Pero ese es el número clave. 0. No tiene necesidad Josh Allen de intentar salvar el mundo él solo. No hace falta. No hace falta. En este último partido, ¿ves la típica ruta post por el centro donde su receptor se va acompañado con 2 safeties y normalmente Josh Allen decía, vamos con todo? Ahora la mira, sigue sus progresiones y da un pase más cómodo para conseguir el primer down. Si es capaz de aguantar siendo formal, ¿no? de mantenerse en el pocket y hacer lo que tiene que hacer, tira de piernas cuando tiene que tirar, yo de verdad, y sé que esto va a sonar un poco exagerado, creo que pueden competir por la americana. Creo que pueden competir por llegar a lo más alto, siempre y cuando lo que tú digas. Ese 0, hombre, alguna va a pasar, pero no se le vaya de las manos. Totalmente. Bueno, Carlos, quiero de verdad agradecerte. Por favor. Este rato, estos 3/4 de hora que nos hemos pasado hablando, para mí es un placer, es un gusto. Igualmente. Lo disfruto porque tampoco tenemos tantas ocasiones y cuando te tengo aquí conmigo, pues le saco el Un gusto. El gusto es mío, Iker. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los que habéis estado al otro lado. Volvemos el próximo miércoles y seguimos con Mundo Fútbol Show. Hasta la próxima.